Bendiciones, hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, continuando predicando la palabra. Un abrazo para todos los que nos están viendo y gracias por abrir la puerta de su casa, de su hogar, y gracias por su presencia, por su congregarse virtualmente. Gracias. Y sobre todo, pues le damos gracias al Señor por este medio, así podemos estar en comunicación juntos. Yo no los puedo ver, pero yo creo que ustedes sí. Pero es una bendición poder saludarlo, y es una bendición también poder llevar la palabra del Señor por este medio. Pues así nos tocó, así no sé cuándo vamos a poder reunirnos presencialmente, pero hoy estemos obedientes, sujetos a la voz del Señor. Vamos a orar antes de continuar meditando en la palabra. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que ya están conectados y por los que van a conectarse o los que van a ver este video, Señor, este mensaje, van a oír esta palabra. Bendígalos, Padre Santo, prepara esos corazones, prepara nuestra mente, Señor. Yo te pido, Señor, usa mis labios en el nombre de Jesús. Padre Santo, solo quiero ser una portavoz tuya. Padre amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. También ponemos las peticiones de tu pueblo, Padre, en tus manos, en el nombre de Cristo, que tú obras en cada uno de ellas, Señor, antes que nosotros la pidiéramos. Tú ya la conoces, Padre, lo presentamos delante de ti. Yo sé que hay muchas necesidades, hay enfermedades, hay escasez económica, hay dificultades en nuestro corazón, hay batallas que uno pelea, pero te necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda, que tu unción, que tu gracia, que tu misericordia venga sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Danos tu buena palabra, Señor, enséñanos. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También bendice los diezmos, las ofrendas de tu pueblo que ha traído, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Padre Santo, que la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Así continuemos viendo la palabra. Ahora habla su Biblia conmigo allá en el primer libro de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Como le estábamos diciendo, hoy estamos viviendo los tiempos de Elías, o los días de Elías. Dice la versión lenguaje sencillo, dice: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Entonces, donde ya no hay altar, donde no hay altar a Dios, hermano, está derrumbado, está derribado, está destruido. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que darnos cuenta si está edificado ese altar hacia el Señor o está derribado. Y si está derribado, necesitamos el espíritu de Elías. Necesitamos que venga ese espíritu de Elías para que venga a edificar, para que venga a restaurar nuestro altar hacia el Señor. Cuando hablamos de altar, es un altar donde se ofrece
una ofrenda, un holocausto hacia Dios. Y es la comunión entre el hombre y Dios. Y entonces posiblemente nosotros hermano, ya se arruinó, el pueblo de Israel en ese tiempo ellos ya no tenían, ya no sabían a quién seguir, si era Baal o a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían destruido el altar. Ellos ya no podían tener esa comunión con el Señor, ya no ofrecían holocausto hacia el Señor. Entonces, nosotros en este tiempo es lo mismo que nos puede estar pasando. Ya no hay altar hacia el Señor, no hay, hermano, ya no hay esa comunión con Dios, ya no se busca al Señor. Entonces es necesario reparar el altar. Entonces en este tiempo Dios está reparando los altares, está construyendo los altares. Por eso yo le puse el nombre del tema, reparar el altar. ¿Y cómo se repara el altar? Ustedes, yo creo que ahí, si usted sigue leyendo ahí habla cómo reparar el altar. Entonces nos deja ver la palabra. Por ejemplo, la palabra reparar es la palabra rafá, que la raíz primaria es propiamente remendar con puntadas, es decir, figurativamente curar, arreglar, cuidar, curación, curar. Médico dice restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Entonces quiere decir que restaurar el altar, reparar el altar es venir hermano, a sanar, a sanar. El Señor le dijo a Salomón, si mi pueblo se humillare y oraren, dice, y se convirtieren en sus malos caminos, yo sanaré su tierra. En otras palabras, habían enfermedades, había tantas enfermedades, peor hoy en día, hermano, cuántas enfermedades en el cuerpo, pues es lo que estamos hablando del COVID, eso ataca el cuerpo. Pero otras enfermedades que está atacando al alma, al espíritu. Entonces Dios quiere venir a sanar, Él quiere venir a restaurar todo lo que puede estar, que toda enfermedad que pueda haber en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Pero ¿cuándo? Cuando se va a construir, cuando se va a reparar este altar. Pero si no está en ruinas, entonces se imagina usted cómo usted y yo cómo estaríamos si este altar no está edificada, no está restaurada. Entonces hay cosas, hermano, que tenemos que nos damos cuenta, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. No crea usted que nos quitaron los cultos estos 7 meses que llevamos, que nos quitaron el culto y usted me va a decir que sigue siendo cañón. No, hermano, hay cosas que se perdió, hay cosas que ya no. Entonces es necesario restaurar esto. Es necesario. Entonces vamos a ver rápidamente qué es lo primero hizo Elías con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo primero para restaurar ese altar? Para restaurar nuestra vida de comunión con Dios, hermano. Hay algunos principios que tenemos que hacer o tenemos que reconocer. Por eso todo lo que le pasó al pueblo de Israel, dice en Primera de Corintios 10, ahí usted puede leer todo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Es un ejemplo para nosotros, dijo el apóstol Pablo, a la iglesia en Corinto. Quiere decir que es un ejemplo para la iglesia gentil, para la iglesia de Cristo en este tiempo. Ese es un ejemplo. Entonces lo primero dice, y tomando Elías 12 piedras, eso está en Primera de Reyes 18:31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada, dice, palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, cuando habla de 12 piedras, estaba hablando, hermano, de figura del número
de la paternidad de cada uno de las tribus de Israel. De los 12 hijos de Israel, eso es la paternidad. Es la paternidad, los jefes, la autoridad de cada casa, pues. Y cuando hablamos 12, estamos hablando del número gobierno, del número de autoridad, del número de paternidad, de jefe. Pero que este jefe haya sido cambiado. Su nombre dice que es Israel, ya no es Jacob. Cuando hablamos de Jacob es engañador, es hermano, un espíritu de engañador, de mentira, sino no se quiere decir que se está basando en un cambio de identidad. Entonces es lo primero que el Señor le dijo a Elías lo que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso, autoridad, paternidad. Entonces, ¿dónde sucedió esto? Por eso Dios no iba a bendecir a Israel sin antes cambiar su nombre. Dice, y el nombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Eso está en Génesis 32, 28. Pero dice, el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y usted sabe que ahí nacen los 12 hijos de Israel. Entonces ahí habla de la figura de la paternidad de ellos, de jefes de casa, y es la figura de lo primero, hermano. Para levantar un altar o restaurar el altar hacia Dios, la comunión con Dios, primero es reconocer paternidad, es reconocer autoridad del Señor. Dejarse pastorear, pues, tener un pastor, tener a alguien que reconocer esa autoridad. Por eso la Biblia dice que Dios constituyó a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para dar la estatura de la plenitud del perfecto varón. Entonces hay algo que Dios dejó. Entonces nosotros tenemos que dejarnos de congregar. Es como me dijo un hermano ya algunos meses atrás, me dijo, ahora puedo escoger hasta mi pastor, dijo. Ahora no hay, como ya no hay dónde ir a congregarse, entonces ahora escojo mi pastor o escojo a alguien aquí, o oigo uno aquí. Y no es así. Uno tiene que identificarse con alguien, quién es el que te va a ayudar para edificar un altar. Entonces hay principios. Por eso muchas veces, hermano, uno no llega a la madurez, no llega a desarrollarse porque uno desconoce eso. Y claro, tiene que venir por revelación. Entonces es lo primero que pidió el Señor a Elías, o lo que Elías le pidió al pueblo: 12 piedras. Y cuando hablamos de 12 piedras, mire esto, Éxodo 28, 21. Las piedras serán 12, o es lo que le dijo el Señor ya aquí a Moisés, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. Entonces ustedes saben que en algún momento vemos los elementos del tabernáculo, y una de las vestiduras del sumo sacerdote era el pectoral, y sobre el pectoral iban a ir 12 piedras, y esas 12 piedras iban a grabar el nombre de cada uno de los jefes de los hijos de Israel sobre cada piedra. Y eso lo tenía que llevar el sumo sacerdote, ¿dónde? Sobre su corazón, para presentarlos delante del Señor. Entonces otra vez se presenta la paternidad. Y mire, hermano, no se puede reconocer a nadie si no viene por una paternidad, reconocer esa autoridad que Dios
lo escogió. ¿Va? Entonces Dios escogió cada uno de los jefes, de cada uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí representaba el sacerdote. Pero vaya conmigo en el verso 30, dice, pondrás el pectoral del juicio, el urim y el tumín, dice, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Cuando habla del juicio, y si vemos esta palabra juicio, hermano, habla del derecho, habla de un juzgamiento, habla de un derecho del pueblo, habla de que el pueblo está reconociendo. Por eso dice que cuando el sumo sacerdote entraba a dejar la ofrenda hasta el lugar santísimo, al lugar santo, dice que era cubierto los pecados del pueblo de Israel un año. Pero ¿cómo iban representados ellos? Representando por sus jefes, por sus patriarcas, por cada uno de los hijos de Israel. Cada tribu. Entonces hoy en día está hablando de los 5 ministerios. Está hablando del sumo sacerdote que tenemos hoy en día. Es el Señor Jesucristo, que está subiendo al Padre, que está subiendo allá, pero Él dejó los delegados aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los 5 ministerios? La autoridad del Señor. Eso es, hermano, reconocer primero eso. Entonces estamos construyendo un altar hacia el Señor. Un altar hacia el Señor. Por eso hay principios que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel. Ahora nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya no de los levitas, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Él dice, entra al lugar santísimo, entra ahí con su propia sangre, intercediendo por un pueblo. Pero también Él dejó delegados en la tierra los 5 ministerios. Entonces por eso nosotros tenemos que ver si estamos edificando un altar, si tenemos un altar edificado, pero ¿sabe qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel en ese tiempo? Estaba arruinado. Por eso no hallaban ni qué hacer, si seguir a Dios o seguir a Baal. Ellos estaban vacilando, decía Elías. Entonces Elías no solo viene a restaurar, hermano, como dice, el corazón de los hijos hacia los padres o de los padres a los hijos. Está hablando de la restauración de la paternidad. Restaurar el altar hacia Dios es restaurar la paternidad. No solo habla paternidad de familia, sino paternidad en lo espiritual que nosotros tenemos que tener. Entonces eso podemos ver aquí. Lucas capítulo 8, 43 y 44. Y esto nos habla de una mujer. Y usted sabe que la figura de una mujer es la iglesia. La iglesia es figura de una mujer. Entonces mire, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuando tenía y por ninguno, dice, había podido ser curada. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos de la restauración? ¿Qué hablamos de la palabra restauración? Es venir a sanar. La palabra edificar es la palabra Rafa, significa sanar, significa esto, restaurar, significa, es la palabra Rafa, es la palabra reparar, restaurar. Entonces habla de una sanidad, de una curación. Cuando hablamos de sangre, flujo de sangre, eso significa, hermano, estar nosotros en nuestra propia genética, en nuestra propia sangre, hermano, nuestra propia genes, nuestros propios, bueno, pues de todos los ancestros que uno trae y todo eso. Entonces nosotros debemos ser sanados de todo eso. Por eso digo que hay sanidades en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Entonces, pero esta mujer representaba, ahí dice, padecía. ¿Cuánto tiempo ella padecía?
llevaba 12 años. Como que en el número 12 se encontró a ella con el que lo iba a sanar. Número 12, ¿qué estábamos hablando? Número de gobierno, número de paternidad, número de autoridad. Por eso dice, se le acercó por detrás y ¿qué es lo que tocó? Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Tener paternidad, hermano, tocó el borde de su manto. Y cuando hablamos de manto, estamos hablando de vestidura, estamos hablando de cobertura, estamos hablando de protección. Entonces, cuando ella tocó el borde del manto, cuando ella tocó el manto, cuando ella reconoció autoridad, ¿en qué año de su enfermedad? En el año 12. Llegó a reconocer autoridad y fue sana. Fue limpia fue restaurado su cuerpo, pues. Fue sanada. La palabra Rafa en hebreo, fue sanada, fue restaurada su cuerpo. Y en ese tiempo una mujer que tenía flujo de sangre, dice que era una mujer inmunda. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Las obras de nosotros, dice, son como obras de inmundicia. Algunas versiones dice como toalla higiénica, de higiene, imagínense. Entonces cuando hablamos era eso, pero entonces cuando hay un altar que está arruinado, cuando hay un altar que está, hermano, derrumbado, o sea, quiere decir que hay una enfermedad ahí, hay una inmundicia, por eso no se puede definir a quién hay que seguir. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces las bases que nosotros tenemos que ver para restaurar nuestro altar, nuestra comunión con Dios, hermano, tenemos que reconocer paternidad, reconocer autoridad, reconocer esa cobertura, ese manto. Ahora, vamos a seguir viendo porque mira cómo dice el Señor Jesús. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Poder es autoridad, es fuerza, hermano, es lo que ella fue a sacar. Fue a sacar un poder que sana, un poder que restaura, un poder. Fue a tocarlo y sacó. Ahora cuando todos dicen, si todos te tocan, hermano, mire, si no es nada más de congregarse, no es nada más de congregarse. Yo sé que a muchos podemos decir, mejor voy a hablar pues de que somos, puedo decir yo soy de Benecer, estoy bajo cobertura apostólica, pero la pregunta es, ¿lo estaría reconociendo? ¿Estaría reconociendo esa autoridad? ¿Se me reveló a mí esa autoridad? ¿O solo porque estoy ahí y digo que soy de ahí? Vaya, yo creo que usted como hijo, como hija, no creo usted que usted duda si es hija o es hijo de su papá. Permíteme. Entonces no creo yo que usted duda, pero si usted duda, entonces quiere decir que no lo está reconociendo. Entonces es lo mismo, por eso digo yo que cuando hay gente que cambia de congregación o por X razón, entonces digo yo, entonces de plano no reconoció autoridad ahí o nunca ha reconocido, entonces anda así haciendo eso. Entonces tiene un altar derrumbado porque no sabe a quién seguir. Tiene un altar derrumbado.
entonces no puede ser restaurado. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. A mí cuando alguien me dice me voy de aquí o que no sé qué, pues no es que uno dice que los puede decir diciendo yo te he hecho, va, o como dicen algunos ministros han hablado, dice si se va uno, 10 vienen. No, no se trata de eso. Se trata de que no hay que echar gente tampoco, pero tampoco es obligar gente que esté con uno, sino reconocer paternidad, reconocer esa autoridad, reconocer. Entonces la mujer reconoció, fue sanada, y por eso todos decían ahí, ¿quién, Señor? ¿Quién si todos te apretan? Entonces, todo el mundo puede decir eso, pero no saca ninguna autoridad, no saca ninguna bendición, no saca ni una restauración, aunque lo estuviera apretando a él, aunque lo estuviera agarrando a él, pero si no va con esa revelación, si no se le ha revelado eso, no puede sacar ninguna virtud, ningún poder, ningún milagro, ninguna restauración en esa autoridad. Entonces uno tiene que sentirse realmente bendecido en ese lugar. Como decía un hermano un día, si me echan por la puerta, yo entro por la ventana. ¿Por qué? Porque como ahí reconoció. No sé si me estoy dando de entender, pero a lo que yo voy es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos un altar. Ese altar tiene que estar bien. Por ejemplo, Lucas 8:46, el verso 42, pero está en la Biblia, Dios habla hoy de la edición 2002, dice, pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque he notado que de mí ha salido poder para sanar, poder para restaurar. La palabra otra vez aquí sería en el hebreo Rafa. Entonces, poder. Ahora, solo quiero ir dándole un poquito más de verso para entender esto. Mire, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda violencia. Entonces dice que les dio autoridad. Pero la versión, las Américas dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que sacó la mujer de Jesús del borde del manto? Poder. Según la versión Las Américas. ¿Qué es lo que sacó? Cuando hablamos de aquí la versión 60, autoridad. ¿Y qué es autoridad? Paternidad, gobierno. 12 tribus, 12. Número 12, autoridad, gobierno total. Número 12, nombre de los padres, de los patriarcas, de la paternidad. Entonces, ¿cómo voy a construir un altar para el Señor, hermano? Es reconociendo autoridad, reconociendo poder, reconociendo paternidad. Eso. Porque es lo que Dios... ahí hay mucho que hablar, pero es el principio de poder construir un altar hacia el Señor, de restaurar nuestra vida, nuestra comunión. Primer libro de Reyes, luego dice, y con las piedras, 18:32, una vez más vuelvo, dice, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor y hizo una zanja alrededor del altar, suficiente grande para sostener 12 medidas de semilla. Mira, otra vez aquí ya hay muchas cosas que hablar. Pero yo creo que usted ya se dio cuenta qué es lo que voy a hablar ahora. Ahora ya no son los 12 patriarcas, ahora ya no es el libro, ahora las piedras. Ahora dice luego hizo una zanja. ¿Qué es una zanja? Eso es otra cosa. ¿Qué es, hermano? Dos
2 medidas de semilla. ¿Qué es? Esa es otra cosa. Y así vamos a ir viendo. Dice que había agua también. Y lo que me llama la atención, cuando ese altar fue restaurado, entonces Elías llamó al Señor y dice que cayó. ¿Qué cayó? Cayó fuego del cielo. Entonces Dios no puede mandar fuego, no puede Él mandar la llenura del Espíritu Santo, no puede mandar la gloria de Dios, no puede caer sobre nosotros si no edificamos un altar conforme Dios quiere. Dios anda buscando un lugar donde mandar la bendición. Por eso la Biblia dice que hay un verso que se menciona mucho en las reuniones. Dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero luego sigue diciendo, así como el aceite, como la unción que caiga sobre la cabeza de Aarón. Después baja a las barbas. Entonces, primero, ¿dónde cae? En la cabeza, que es paternidad, que es autoridad. Pues baja a las barbas, a la vestidura y hasta el borde del manto. Dice que ahí es donde Dios manda la bendición. Entonces dice aquí, y con las piedras. Ahora, ¿quiénes son las piedras? Vamos a ir viendo. Primera epístola de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, no podemos hacer todo lo que dice aquí, porque dice el apóstol Pedro, nosotros somos piedras vivas. Usted es una piedra viva. Si habla de piedras vivas, quiere decir que hay piedras muertas. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, si nos da tiempo. Me quedan 20 minutos. Yo creo que sí. Dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces estas piedras también somos nosotros, pero sin antes, ya vimos, reconocer autoridad y paternidad. Pero usted y yo somos piedras vivas. ¿Para qué? Para edificar una casa espiritual. Y la casa espiritual es usted, hermano, hermana. Usted que está ahí, usted es la casa espiritual. Usted es la morada del Espíritu Santo, pero usted es la piedra viva. Entonces vamos a ir viendo qué es ser piedra viva. Dice Lucas 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son piedras, las piedras vivas. Las piedras vivas, los hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Dice que todos los que son de Cristo son hijos de Abraham. Todos los que son del Señor son hijos de Abraham. Entonces, para llegar a ser hijo, pues primero reconocer paternidad. Ya vimos ser hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son las piedras vivas? Son los hijos de Abraham, que pueden edificar una casa al Señor. Entonces llegan a ser hijos. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Son hijos de Abraham. Hay una paternidad. Por eso al pueblo de Israel, hermano, si usted ha leído todo lo que es el Antiguo Testamento, siempre el pueblo de Israel dice, dice, de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Las tres paternidades. Vaya. Y después, ahora ya no es ni en el Dios ya no es Abraham, ni Isaac,
ni Jacob. Ahora es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que pidieres al Padre, dice, eso se lo haré yo. Pero ya dije, Cristo escogió 12 apóstoles, número 12. Pero también dice en Efesios, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, otra vez los 5 ministerios. Hijo, el que es hijo es una piedra viva, es una piedra viva, son hijos de Abraham, los que son piedras vivas. Por eso dijo el Señor, si se callan ustedes, si se callan ustedes, si estos se callan, no adoran, no alaban al Señor, porque aquí estaban hablando cuando ellos adoraron al Señor, dice, se callan estos, dijo, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces las piedras vivas son hijos de Abraham. Lucas 19:8, vamos a ver un hijo de Abraham. Esto lo hemos visto varias veces. Dice, entonces Zaqueo se levantó de la mesa y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Mire, ¿quién es un verdadero hijo de Abraham? Es uno que le da a los pobres, es uno que reconoce que Dios es grande, es uno que, por eso dice ahí, y yo lo pagaré 4 veces si a alguien lo he engañado. Entonces, ¿quién es una piedra viva? Uno que se convierte a Cristo. Por eso mismo Cristo dijo, hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Quiere decir que hay quienes que son hijos de Abraham, pero no son verdaderos. Entonces, ¿quiénes son las piedras vivas? Somos nosotros, pero según la Biblia son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los que se convierten? Los que se convierten, los que reconocen. Por eso ha llegado la salvación, los que llegó la salvación en su casa. Y estoy seguro que usted es hijo, hija de Abraham, un verdadero. Por eso usted dice, soy de Cristo. Vaya, pero eso es la consecuencia de reconocer una paternidad, de reconocer una casa donde uno nació de nuevo. Porque Dios así obró, hermano, porque para mí ha sido de bendición los ministros que el Señor había puesto sobre mi vida desde que vine a los pies de Cristo. Reconocí autoridad, pero Dios sabía por qué me nací de nuevo ahí, por qué me llevó a ese lugar. Igual usted en la iglesia donde está, hermano, el Señor se lo llevó, ahí creció y nació. Claro que muchas veces dificultades, por la unidad es incómoda, a veces uno tiene que esto, el otro, a veces uno dice la crítica, la chisme, pero tiene que pedirle al Señor, si el Señor lo puso allí, lo llevó allí, era para ser edificado, para llegar a ser un verdadero hijo, hija de Abraham. Todos los que son de Cristo son los que son de fe, son hijos de Abraham. Eso está en Gálatas, ahí se lo lee. Gálatas solo tiene como 5 o 6 capítulos. Lucas 19:40, respondiendo él, mire, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Quiénes son las piedras? Entonces vivas, las que claman. Las que claman. Y usted sabe, hermano, que nosotros tenemos que clamarle al Señor. Y esta palabra, clamar, quiere decir el verbo primario, propiamente graznar, dice, o gritar, es decir, generalmente llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar, dice, prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar la voz, clamar.
Y nosotros, y cuando esta palabra me llamó la atención, prorrumpir, mira cómo dice Isaías 55:12. 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes, dice, y las colinas corrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Pero dice, prorrumpirán en gritos de júbilo. Significa alabar al Señor, exaltar al Señor. Y eso lo hace usted, que usted es la iglesia de Cristo. Usted es piedra viva. Los que claman, los que gritan, los que prorrumpen, los que alaban. Usted que le gusta alabar, le gusta adorar. Hermano, usted es una piedra viva. Pero si la Biblia dice piedra viva, quiere decir que hay piedras muertas. Entonces nosotros no somos de las piedras muertas, somos de las piedras vivas. Edificar un altar al Señor, hay que estar vivo. Hay que aclamar, hay que adorar, hay que exaltar. Hay que ser un adorador, un alabador. Por eso todo salmista debe de tener una cobertura, reconocer paternidad para ser una piedra viva. Mateo 18:7. ¿Quiénes son las piedras muertas? Mire, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es evitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, ¿quién es una piedra que puede estar muerta? Solo es una piedra de tropiezo. Y mira, hermana, hermano, usted y yo, Dios no nos levantó para piedra de tropiezo. No va a ser para tropezar a nadie, sino es para ser de bendición. Ser de bendición, no es para ser de tropiezo. Por eso usted y yo no tenemos que ser de tropiezo. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. O sea que en el mundo está lleno de piedras de tropiezo. Porque es evitable que vengan piedras de tropiezo. Es evitable. O sea que ahora aquí no vamos a decir, ay, es que viera que el mundo, que no, si el mundo va en peor en peor. Si lo que estamos viviendo decimos que está duro la cosa, no, viene lo más duro, viene lo feo. Pero eso es para el mundo. Para la iglesia viene lo glorioso, porque viene el arrebatamiento. Yo no sé por qué hay mucha gente que tiene miedo que venga el arrebatamiento. No, si el arrebatamiento es lo más glorioso que puede suceder, hermano. Nos va a caer la gracia, Dios nos va a levantar, Dios nos va a cambiar. Y en un abrir, cerrar de ojos, los que estamos, los vivientes, dijo el apóstol Pablo, ¿va? Pero ya los que se murieron en Cristo serán levantados. Pero lo que yo voy, usted y yo no somos de tropiezo. En el mundo hay tantos, pero hay de aquel, dice, hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, en la misma iglesia pueden haber piedras de tropiezo, sí. Hay de aquel, dice, hay, y hay, los tres ayes en Apocalipsis, va. Pero usted y yo no tenemos que ver eso. Usted es una piedra viva. Tal vez un poquitito frillito, pero no muerto. No, usted tiene que estar vivo. Mejor caliéntese y rápido. Y dice en el verso 6, dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello de una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogarán en lo profundo del mar. Oiga, entonces, pero al que haga tropezar, entonces nosotros no tenemos que ser de tropiezo a ninguno de los pequeñitos del Señor. Así que Dios nos llamó a la madurez. Hay que madurar para ser de bendición. Así que no, usted y yo no somos piedra de tropiezo. No somos piedras muertas, usted es piedra viva. ¿Para qué? Para hacer un altar al Señor, tener una comunión. Romanos 14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, oiga,
sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces, ¿cómo se puede convertir a alguien? Un piedra de tropiezo, estar juzgando los unos a los otros. Hermano, Dios no nos llamó jueces. Claro que a los espirituales, dice, a los maduros, que restauren a los más débiles. No dice que hay que juzgarlo, hay que condenarlo, no. A nosotros no nos tocó eso. Un día la Biblia dice que Dios juzgará. Dios es el que va a hacer eso, pero a nosotros solo nos toca restaurar si estamos maduros, pero no nos toca condenar, no nos toca juzgar, porque la Biblia dice que con que la medida que juzgas, con eso vas a ser medido. Entonces no nos toca juzgar a nadie, nos toca restaurar, sí, nos toca restaurar. Empezás a ver el falto o la falla, la debilidad de alguien, restáuralo entonces. Y si no puedes restaurarlo, pues no hables mal, no digas nada. Como dijo un hermano, si no vas a dar nada, mejor no hables nada. Digo, porque siempre los que hablan son los que no dan nada. Pero a lo que yo voy, por ejemplo, los que hablan mal de las ofrendas, de los diezmos, pues son los que no dan. Porque el que da, ese ya no habla. Entonces siempre el que va a estar hablando, ese como dijo un hermano un día, y es ustedes que hablan lenguas y que no sé qué y todo eso, les digo, pues entonces yo le digo, ¿usted las habla? No, por eso habla, le digo yo, porque el que las habla, el que ya tiene esa experiencia con el Señor, no va a estar hablando en contra. Entonces todo el que habla, juzga todo eso, es el que no sabe. Pero el que sí sabe, el que es maduro, no juzga, sino restaura, edifica. Por eso es una piedra viva, pero la piedra muerta, la piedra dice que es de tropiezo. Entonces dice ahí, decidir esto. Hay que decidir en esto, dice, no poner obstáculo. Entonces nosotros no somos nadie de poner obstáculo. A lo contrario, ver a alguien que está caído, ver a alguien que está desviado, bien a alguien, es traerlo, levantarlo, orar por él. Pero usted y yo, usted pues, Iglesia de Cristo que me está viendo, que me está oyendo, usted no es una piedra de tropiezo, ni es una piedra de muertas, usted es una piedra viva para ser edificada, para hacer una casa espiritual para el Señor. Así tenemos que ser edificados. Voy viendo cuánto tiempo me queda 4 minutos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, oiga, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, ¿quiénes son los que se conviertan en piedras muertas y solo sirven para tropezar? Son los que causan divisiones y son de tropiezos en contra de la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La de Cristo. La de Cristo. A mí hay gente que me dice, es que la doctrina de usted, pues la doctrina de nosotros es Cristo. Por eso la iglesia de Cristo. Vaya, la doctrina es Cristo. La palabra doctrina es una enseñanza, es una forma de vida y es la que el Señor viene a dar con nosotros. Por eso no tenemos religión, tenemos una relación con Dios. Tener esa intimidad, esa relación con Dios. Pero los que causan divisiones, los que cuestionan, los que dicen que no hay esto, no hay el otro, y dicen los que malinterpretan la Biblia, esos son los que causan divisiones, son de obstáculos, son de tropiezos. Mateo 16:23, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces quiere decir el que solo piensa en las cosas de los hombres, de lo humano, literal, pues, está siendo una piedra de tropiezo.
Y ahí habla de que y le dijo Satanás. Usted sabe en la Biblia que hay muchos nombres del diablo, hay muchos nombres del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y una de las palabras, Satanás es el que engaña, es el que, por eso el Señor, el que lo tentó en el desierto fue Satanás. Lo tentó. Quiso ser de tropiezo en las tres áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces el que pidió él, adórame, pidió adoración. Pero el Señor dijo, solo a tu Dios adorarás y le servirás. Entonces aquí pues habría que hablar un montón de cosas, pero ¿quiénes son los de piedra de tropiezo? Son los que solo piensan en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Amén. Así que voy terminando. Romanos 12:1. Con esto termino. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el altar que Dios quiere ahora para nosotros. Pues ya dijimos, hay principios de ese altar. Sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, es subir al altar. Eso sería otro tema, subir al altar, ser la víctima, ser asado, ser para subir como un aroma al Señor, que es vuestro culto racional. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Por eso cuando dijo Abraham a sus mozos, a sus siervos, el muchacho y yo vamos a ir a adorar. ¿Y a qué fue Abraham? En el monte de Moria a ofrecer a su hijo en holocausto, a construir un altar, dando lo que más ama, y Isaac dando su vida. Eso es edificar un altar. Se da cuenta el padre representando al hijo en holocausto. Ahí vemos otra vez paternidad y una piedra viva hacia el Señor. Y aquí sacrificio vivo. Y esta versión dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y adorar. Por eso lo que el Señor le dijo a Satanás, solo a Dios le adorarás y le servirás. Ese es el holocausto que ahora tenemos. Repara un altar al Señor. Construye el verdadero altar al Señor. Usted y yo ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, que Dios venga, que Dios nos da esa revelación, hermano. Que no solo ir a una iglesia o no solo decir yo pertenezco ahí, no, sino reconocer esa autoridad, esa paternidad, y esa va a hacer que nosotros seamos edificados. De otra manera, vamos a estar en indeciso, en dudas. Así que en este momento vamos a orarle al Señor pidiendo su misericordia, que Él nos ayude y que esta revelación, que esta palabra se haga vida en nosotros con el fin de ser bendecidos y restaurados en el Señor. Sabemos muy bien que este es el tiempo final que estamos viviendo sobre la tierra y es de que Dios, que tomamos una decisión de poder, hermano, ser edificado, poder edificar ese altar, esa comunión con el Señor, para que la gloria de Él, el fuego del Señor, venga sobre nosotros. Así que vamos a orar. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús te pido, Dios, en este momento, Padre amado, Cristo de la gloria, obra, Señor, en nuestra vida, Padre celestial. Mira a tu pueblo que está ahí, Señor. Bendígalos, Padre. En el nombre de Jesús, que venga esa revelación, reconocer paternidad, Señor, reconocer, Padre Santo, en lo espiritual, Padre, que venga esa revelación total en el nombre poderoso de Jesús.
porque tú eres el que abre los ojos de tu pueblo, tú eres el que guías a tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús que venga esa bendición sobre nuestra vida, Padre. Y bendecimos a nuestras coberturas, Señor. Bendigo al apóstol Sergio, Padre, y su familia, su esposa, sus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, que es nuestra cobertura, que es una paternidad espiritual. En el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos, de tu pueblo, de tu iglesia, donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos ahí en su hogar, en su familia, con su familia, con sus hijos, que haya provisión en esa casa, en esa mesa, que nunca haga falta, Señor, Padre, el pan de cada día y tu presencia, Padre Santo, tu unción, tu presencia en esa casa, en esa familia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, que la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo y sería hasta una próxima. Así que Dios los bendiga a todos. Amén. Un clamor alzamos, oh,